El gobierno del presidente Arce compró 5.200.000 dosis de la vacuna rusa que se llama Sputnik V contra el COVID-19, que servirán para 2,5 millones de personas, 2 dosis por personas. Las primeras 6.000 dosis se aplicarán en este mes de enero, según anunciaron los personeros del gobierno. El presidente Arce dijo: a tener paciencia, cuando llegue la vacuna se arreglará todo. Y no es cierto. En Europa, en España, en Gran Bretaña, están vacunando masivamente y sin embargo están teniendo los picos más altos, tanto de contagios como de víctimas del coronavirus. De tal modo que, sí, la vacuna es una esperanza, pero dependerá de qué vacuna. Y resulta que Bolivia está apostando principalmente por la vacuna rusa. ¿Cuánto costarán? El vocero de la presidencia, Jorge Richter, se negó a dar este dato, que después de la entrevista que sostuvo con John Arandia en Radio Fides, quedó siendo un misterio con olor a negociado. ¿Cómo es posible que la compra de una vacuna sea confidencial? Un contrato con el fondo de inversión rusa, ese contrato tiene unas cláusulas de confidencialidad. Dentro de esas cláusulas de confidencialidad se encuentran cuestiones económicas, se encuentran también aspectos comerciales. Además, parece innecesaria porque Bolivia recibirá de las Naciones Unidas las vacunas del grupo Gavi de forma gratuita, al igual que otros 9 países de la región, según afirmó Jarbas Barbosa, que es el representante de ese organismo internacional. Pero el precio no es lo más grave. Aún más cuestionable es que no hay ninguna certeza sobre la eficacia de la Sputnik V. Ni los rusos se la creen. Vladimir Putin, de 68 años, no se vacunó, arguyendo que no es aconsejable para mayores de 60 años. Bueno, entonces, ¿para quién puede ser aconsejable? Bueno, y tampoco gran parte de los médicos rusos han aceptado vacunarse, y no por un asunto de edad, sino por desconfianza científica a su efectividad. ¿Será que vamos a ser conejillos de Indias? Con la Sputnik V, el gobierno ruso quiere ganar a los Estados Unidos y Europa la guerra de las vacunas. Es más un asunto político que científico. Está usando su área de influencia para exportarla cuando internamente no ha podido superar la desconfianza de su comunidad científica ni de su población. África aclaró que la usará de forma experimental. En cambio, Venezuela, Argentina y Bolivia han mostrado sumisión, aceptando que su población sirva de conejillos de Indias. Maduro en Venezuela recibirá 10 millones de dosis. La Argentina ya inició el uso de la Sputnik V en 32.000 ciudadanos con reacciones adversas en 317 casos. Pero además está en un lío terrible porque su Ministerio de Salud ha decidido no aplicar la Sputnik V en 2 dosis, sino en una sola. Y esto está promoviendo una confusión terrible, no solo en el gobierno, pero también en su población. Y próximamente esta vacuna va a debutar en nuestro país. Parecería que vamos a las apuradas. La doctora Laura Bover, reconocida bióloga argentina, declaró a Infobae: en el sitio web de la FDA no tienen trabajos científicos de la Sputnik en la fase 3. Solo hay una nota de Reuters, que es una agencia de noticias, y esos mismos datos son los que se publican en las carteras locales y el gobierno argentino.
Es decir, no hay un estudio científico que respalde a esta vacuna. Cuando en Bolivia recrudece el contagio del COVID-19 y otra vez los hospitales colapsan y pacientes que buscaron atención vuelven a morir en las puertas de los centros médicos, no puede ser que el gobierno compre una vacuna por razones políticas, ocultando el precio y sin ningún estudio científico que garantice la efectividad de esta vacuna. Además de los efectos adversos que podría provocar, como las alergias, no se sabe nada sobre el periodo de cobertura. ¿Es una vacuna para un mes? ¿Para 3 meses? ¿Para un año? ¿Es una vacuna de por vida? Sobre este punto no hay ninguna respuesta. Sus fabricantes aseguran que tiene el 92% de efectividad, pero son los fabricantes. No han presentado pruebas al respecto, ni han dicho por cuánto tiempo dura esa efectividad. Quiero leerles a continuación los titulares de algunos artículos de medios de comunicación serios a propósito de la vacuna rusa. Por ejemplo, la agencia EFE española titula: Putin no tiene previsto vacunarse contra el coronavirus y la mitad de los rusos tampoco. Otra nota de la agencia Infobae: en Moscú, hasta los médicos desconfían de la Sputnik V. Comienzan a arrojar a la basura dosis que se descongelaron y ya no pueden usarse. En el portal Bolivianos en Europa se titula: La vacuna Sputnik V suma controversias. Un líder cercano a Putin adelantó que no la usaría y un país africano la administrará solo en etapa experimental. Un artículo en la BBC dice: Sputnik V, la arriesgada carrera de obstáculos de Rusia para vacunar masivamente a sus ciudadanos. Y esta nota de un científico, Nelson Castro, argentino, entrevistado por el periódico La Nación, que lanza duras críticas a las autoridades argentinas por la aplicación de esta vacuna. Y les voy a leer parte de lo que dice el doctor Castro. La información que viene de Rusia es sesgada e incompleta, y este es el motivo, no de mis dudas, dice el doctor Castro, sino las del mundo científico en general, razón por la que no será utilizada en Europa y en los Estados Unidos, señaló este médico neurólogo. El problema de la vacuna rusa es que fue utilizada como elemento de propaganda de Vladimir Putin, y este es un problema enorme cuando la política entra en la ciencia, la afecta y la daña, y esto generó un nivel de dudas por falta de información técnica que no está, añadió. ¿Qué es lo que exige el mundo científico, los médicos y también organizaciones como la CONADE? Que se hagan pruebas iniciales antes de una aplicación masiva de esta vacuna. A ver si funciona, a ver si tiene efectividad, a ver si causa alergias u otras reacciones. Es lo mínimo que podemos pedir.